los amplificadores diferenciales. Tenemos entonces respuesta en frecuencia. Ese es el tema. Primero vamos a analizar, está más el análisis que realiza en el libro de Niemann, está el análisis para el amplificador diferencial BJT. Y luego haremos para el MOSFET, para el amplificador MOSFET, ¿ya? Entonces, tomaremos primero el BJT. O sea, la respuesta en frecuencia para el amplificador BJT. Vamos a dibujar aquí nuestro amplificador en base a BJT. El análisis para los dos tipos de amplificadores son muy similares. Así que si entendemos bien esto, entonces el MOSFET también es parecido. Listo, ese es nuestro amplificador diferencial. Primero vamos a colocar una carga resistiva. Vamos a colocar una carga resistiva. Y luego vamos a ver cuando se tiene la carga activa. ¿Cuál es la influencia que tenemos para la carga activa? La fuente es VCC. Aquí la otra fuente, siempre se usa fuente simétrica, menos B, E. La resistencia RC. Tenemos dos salidas. Vamos a llamar B01. Ya saben que la tercera es la diferencia, B02. BJT requiere para su polarización, ¿no? Requiere de una resistencia. Y esta es la fuente de corriente, IQ. Vamos a analizar para el caso de carga resistiva, Q1 y Q2. Aquí va la entrada. Entonces, en la entrada, nosotros vamos a colocar las dos señales, voltaje en modo diferencial y el voltaje en modo común. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que tenemos que hacer dos tipos de análisis. Si nosotros tomamos superposición, entonces vamos a tener que primero tomar una señal y hacer el análisis, y luego la otra señal y hacer el análisis. Vamos a tener dos respuestas entonces. Para la respuesta en frecuencia vamos a tener dos respuestas, ¿ya? Una para el modo diferencial y el otro para el modo común. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hacer el análisis para el modo diferencial. Entonces, aquí colocaríamos la señal B de medios, nada más el modo diferencial. Y aquí colocaríamos menos B de medios, ¿no es cierto? Para el modo diferencial. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? Nada más. Eso sería. Ahora vamos a
Vamos a pasar al circuito equivalente para pequeña señal de este amplificador diferencial. Voy a copiar. No es necesario copiar. O si no, bueno, vamos a hacerlo en 3 pasos. Entonces aquí, para el modo diferencial tenemos lo siguiente. Aquí, en lugar de la fuente, colocamos tierra. Y en lugar de aquí también tierra, solo que esta fuente de corriente es circuito abierto, ¿no? Para el... Pues acá tenemos tierra. Y este punto, circuito abierto para la fuente corriente. Y considerando que todos son iguales, es decir, los transistores de la izquierda y la derecha idénticos, la carga idéntica, el RB, no hay una variación, por lo tanto, la corriente que producimos aquí va a ir a través del transistor Q1, va a ir a través del Q2. La corriente que se incrementa en Q1 va a decrementarse en Q2, etcétera, ¿no? O si se incrementa en Q2, es idéntico. Por lo tanto, aquí se puede asumir una tierra virtual. Así es como hemos analizado. Ahora sí podemos hacer el circuito equivalente para pequeña señal, ¿correcto? Entonces acá tendríamos lo siguiente. El voltaje a tierra, la resistencia RB. Vamos para el transistor Q1 vamos a utilizar el modelo pi. Luego vendría la resistencia Rpi a tierra, la fuente de corriente, también a tierra, en paralelo con una resistencia R0 de Q1. Esa resistencia es bastante elevada, lo vamos a despreciar. Entonces consideramos solo la resistencia RC. Y la salida. Nada más, ese sería nuestro circuito equivalente. La salida, aquí vendría, la carga estaría dado por la resistencia RC, ¿no es cierto? Entonces, todo eso va a tierra. Aquí está la fuente de medios. Vean, vamos a hacer, como son idénticos, solo es necesario hacer para un transistor, o sea, para un solo lado nada más. Aquí vendría la resistencia, perdón, sería la resistencia RB. Aquí vendría la resistencia RP. El voltaje BP. La fuente de corriente. GMPP. Y aquí colocamos la resistencia RC y la salida. Vamos a tomar B01 o B02, cualquiera. B02, cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Tomamos cualquier salida, B01 o B02. Ahora,
para encontrar la respuesta en frecuencia, nosotros debemos considerar los capacitores internos del transistor, bueno, en este caso Q1 o Q2, ¿no es cierto? En este caso que estamos tomando B01, vamos a tener que tomar las capacitancias internas del transistor Q2, Q1. Vamos a colocar aquí cuáles son las capacitancias internas. Vendría a ser el CPI, perdón, CMU, y aquí hay una capacitancia CPI. Es el modelo es el modelo del modelo, estamos tomando el modelo Pi para el amplificador diferencial, para el modo diferencial. Solamente tomamos una parte, o sea, la parte izquierda, digamos, porque la parte derecha tiene el mismo análisis. O sea, son idénticos todos. Entonces tendríamos el RB, o sea, más, si desean, podemos hacer lo siguiente. Este punto está tierra, ¿correcto? Punto está tierra. Y esto lo borramos. Este punto está tierra. Esto no es necesario porque solo tomamos una salida para hacer el análisis. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Tenemos un emisor común, un amplificador en emisor común. Amplificador en emisor común. Es lo que nos da como un circuito equivalente, ¿correcto? La entrada es en la base, la salida en el colector, y el emisor es el común para la entrada y salida. El modelo de este amplificador es este de aquí que acabamos de hacer, considerando sus dos capacitancias, la capacitancia CPI y la capacitancia CMU, de base a colector y de base a emisor, ¿ya? Y tendríamos este circuito equivalente. ¿Bien? Entonces, este circuito ya ha sido analizado por ustedes, la respuesta en frecuencia, ¿no? Ya ha sido analizado por ustedes en circuitos electrónicos 1. ¿Eh? Entonces ustedes con este circuito van a generar una frecuencia, vamos a generar un polo en alta frecuencia. Pueden utilizar las constantes de tiempo, hay un montón hay dos métodos, ¿no?, para hacer este tipo de análisis, para encontrar la respuesta en frecuencia, ¿ya? Entonces, se reduce un amplificador diferencial en modo de diferencial, se reduce a encontrar la respuesta en frecuencia de un amplificador en emisor común. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí es simplemente repasar lo que tienen en el circuito de electrónicos 1, lo que han hecho, respuesta en frecuencia del amplificador emisor común, y encuentran esa respuesta en alta frecuencia. Ese es un polo en alta frecuencia. En realidad, ¿cuántos polos va a generar? De acuerdo a la cantidad de los capacitores que tomamos, genera la cantidad de polos, ¿no es cierto? Vamos a tener 2, pero esos 2 se van a reducir a 1 por el método puede ser por el de ¿cómo se llama? El polo, de mayor, se puede desechar, digamos, uno de los dos polos por el método de polos dominantes, ¿no? Uno de los polos se desecha porque uno de ellos domina al otro. O también se puede aplicar el método de las constantes de tiempo, donde
es la raíz cuadrada de un polo al cuadrado, etc. Cualquiera de esos dos se desecha y se toma solo una respuesta en frecuencia, que vendría a ser esta de acá. Eso es en cuanto al voltaje en modo diferencial, ¿ya? Ahora, en cuanto al modo, ¿sí? ¿Alguna pregunta tiene? Y ingeniero, bueno, mis compañeros están diciendo que, bueno, por interno, que respuesta en frecuencia no, o sea, no hemos hecho bien ese tema, creo que no está en el sílabus, circuitos electrónicos uno. Mm, respuesta, uy, ahí sí que tenemos problemas, porque fíjese, aquí, como hemos analizado, un amplificador diferencial se reduce a un amplificador emisor común para respuesta en frecuencia. Y el amplificador es emisor común, base común, colector común, que son los tres básicos, ¿no? Amplificadores, y solo han debido tocar en circuitos electrónicos uno, tanto su polarización, su amplificación y respuesta en frecuencia, ¿ya? Aquí, al reducirse todo a un emisor común, se supone que ya conocemos esta teoría del emisor común de respuesta en frecuencia y ya debemos obtener la respuesta en frecuencia para el modo diferencial. Mire, vamos a avanzar porque al final, ¿qué es lo que vamos a determinar? Esta frecuencia, por eso avancemos y veamos si es que va a ser necesario determinar esta respuesta en frecuencia para el amplificador en emisor común. ¿Sabe por qué le digo? Porque este polo que nos va a producir el emisor común va a ser una frecuencia, o la frecuencia que nos produce este emisor común, va a ser una frecuencia bastante elevada y no va a determinar la respuesta en frecuencia de nuestro amplificador diferencial. El que nos va a determinar la respuesta en frecuencia del amplificador diferencial es el modo común, ¿ya? Entonces, esto no sé, o sea, pueden determinarlo, ¿no? Esta frecuencia, pero no va a ser necesario para el modo diferencial, porque esa frecuencia es bastante elevada con respecto al polo que sí produce una frecuencia baja, que es el modo común. Y como estos amplificadores trabajan con las dos señales, tanto en modo diferencial como en modo común, entonces el modo común es el que va a determinar al final de todo la respuesta en frecuencia del amplificador diferencial. A ver, avancemos. Si es que es necesario determinar este polo o esta frecuencia, revisaremos el circuito de emisor común para ver si podemos utilizar, o perdón, para determinar esta frecuencia. A ver, avancemos esta parte. Ya, esto entonces lo dejamos pendiente, pero ya saben cómo determinar la respuesta en frecuencia para el modo diferencial. Ahora, vamos a tomar el modo común. Entonces aquí colocan ustedes una tensión, voltaje en modo común. Igual aquí, modo común. Ahí se requiere entonces de, eh, de la misma tensión en modo común. Dejamos el modo diferencial, ahora pasamos al modo común. Aquí entramos al modo común. Este circuito que tenemos en nuestro amplificador diferencial también se puede reducir en modo común a un solo circuito. Veamos cómo. La fuente de corriente, cuando trabaja en modo común, la fuente de corriente ya no se puede
colocar a tierra, ¿no? O sea, este punto ya no es tierra. Por el lado de la fuente BCC, sí tenemos tierra, RC, estamos hallando el circuito para pequeña señal, para análisis en pequeña señal, tomando como entrada el voltaje en modo común. Entonces tenemos tierra por la parte de arriba, RC, el transistor Q1, solo que aquí, la fuente de corriente, esta fuente de corriente, para el modo común ya no se puede tomar una resistencia R0 infinita, sino hay que considerar acá, tenemos que considerar una resistencia esta resistencia es la resistencia interna de este transistor, ¿no? De esta fuente de corriente. Esa resistencia la vamos a llamar REE, que corresponde a la fuente de corriente, y una capacitancia, que la vamos a llamar CEE, ¿no? Que van a ir Estos son resistencias equivalentes de la fuente de corriente y capacitancia equivalente de la fuente de corriente también, que viene a ser los transistores, ¿no? Y este punto sí iría a tierra, ¿no es cierto? Entonces aquí colocamos la resistencia y la capacitancia equivalentes. Hay que encontrar, y bueno, esto va a tierra, ¿no? Hay que encontrar estas resistencias y esta capacitancia equivalente. O no las proporciona o lo tenemos que encontrar, ¿no? Eso es importante. Ese sería entonces nuestro circuito equivalente. Una entrada. Ahora circuito equivalente para pequeña señal con el modelo del transistor incluido, que vendría a ser el modelo, otra vez, es el modelo RP, el que se utiliza normalmente para el BJT. Pueden utilizar también el modelo, aquí hay un problema, bueno, vamos a arreglarlo ahorita. Puede considerarse también el modelo T, no hay problema, con cualquier de esos dos modelos se puede conseguir un circuito equivalente. Aquí vamos a utilizar el modelo Pi. Aquí tenemos un problema. Nosotros, vamos a arreglarlo, nosotros tenemos que por aquí circula una corriente IQ, la fuente corriente, y por el transistor Q1 y por el transistor Q2 va a circular la corriente, la mitad de esa corriente, ¿no es cierto? Eso sabemos por teoría, ¿no es cierto? Aquí no estamos considerando ese tipo de corriente, o sea, esa corriente. Aquí, por ejemplo, estamos colocando que por REE y CE circula la misma corriente que circula por el transistor 1, ¿correcto? Por lo tanto, acá habría un problema en nuestro circuito. No es correcto, ¿no es cierto? Porque la corriente que circula por Q1 es la mitad que la que circula por REE y CEE. Entonces, ¿cómo arreglamos este problema? Este problema lo arreglaríamos dividiendo. ¿Dónde está este? Ya, está ahí. Ya, considerando que por acá circula la corriente IC y por el otro lado la corriente, la mitad de esa corriente, entonces este lo podemos dividir entre 2 y esto también entre 2 y considerar el REE y el CEE tal como están.
Al revés, podemos hacer que el valor del RE sea igual a dos veces, y mantenemos el RB y el RC en su valor. Es lo mismo, ¿no es cierto? Porque la corriente que circula por acá es, es el doble que la que circula tanto por la base como por el colector, por el RC. ¿Ya? Es lo mismo. O podemos acá, le repito, poner dos veces RE y dos veces el CEE y mantener las otras resistencias. Es lo mismo. Entonces, con esto estamos igualando que las corrientes que van a circular por este circuito es la misma. Ahora sí podemos, el circuito equivalente. Tendríamos entonces, para el modelo PI, utilizando el modelo PI, tenemos nuestra fuente BCM, luego viene la resistencia RB medios, RP, aquí voltaje pi. Esto ya no va a tierra, acá iría la resistencia RE a tierra. Cuidado, aquí sería RP medios también, ¿correcto? Porque estamos considerando la mitad de la corriente. RE, aquí colocamos el capacitor, pero como impedancia, ¿no? Sería 1 sobre S, C, E, su impedancia. Luego viene aquí la fuente de corriente, GM, GMBP, y lo mismo, la resistencia RC a tierra y la salida B0. B01, B02, es la misma de aquí, RC medios. La corriente, acá tenemos otro problema, siempre la corriente que producimos aquí vendría a ser el doble, para que coincida con la corriente de abajo, 2 veces GM BP. ¿Ve? La misma corriente. O si no, mantengan, les vuelvo a repetir, GMBP mantenemos aquí, y aquí tendríamos que colocar 2 RE y 1 sobre 2 SCCE. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, mejor es mantener para no variar la impedancia de abajo. Ahora, necesitaríamos colocar aquí un capacitor CPI, CMU, ¿no? CMU, y aquí otro capacitor CPI. Ese sería el modelo para el amplificador que estamos analizando, para el modelo en alta frecuencia. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Estas capacitancias CPI y CMU son muy pequeñas con relación a esta CEE que estamos colocando aquí. Por lo tanto, estas capacitancias podemos, es lo que indica la teoría, se puede obviar. O sea, no es necesario tomarlas en consideración porque nos complica nuestro circuito. Ya que vamos a tomar el método de quién es el que va a proporcionar ese polo dominante en nuestra respuesta en frecuencia. El capacitor CEE. Es una capacitancia equivalente de toda nuestra fuente de corriente. Esa capacitancia es mayor que las capacitancias internas del transistor Q1 y Q2. Por lo tanto, esas capacitancias pequeñas van a generar polos a la derecha que van a ser, no van a ser los dominantes. Los polos que el polo que se va a generar a la izquierda, que viene a ser la de menor frecuencia, va a ser proporcionada por este capacitor CE.
Entonces, esos dos polos, por gusto, los tomamos en cuenta. Y quedaría de esa manera el circuito. Este sería el modelo del amplificador operacional, ¿no es cierto? Del amplificador diferencial para alta frecuencia. ¿Por qué no tomamos el modelo para baja frecuencia? Eso me estaba olvidando. ¿Por qué no analizamos para baja frecuencia el modelo y encontramos la frecuencia FL, ¿no? La frecuencia que va a ser de baja frecuencia. Ahorita estamos tomando el modelo del amplificador para alta frecuencia y vamos a encontrar el FH, la frecuencia de corte en alta frecuencia. Y no hacemos análisis en baja frecuencia. ¿Por qué motivo? Entonces, si observamos nuestro circuito, si observan ustedes el circuito y hemos visto los amplificadores diferenciales anteriores que hemos estado analizando, no usan capacitores. No usamos capacitores ni para desacoplar la salida, ni para acoplar la entrada. Bueno, para desacoplar la salida es posible utilizar capacitores, no hay problema, esos nos van a determinar ese capacitor, perdón, de salida no va a influir en la baja frecuencia. Los que influyen aquí, estos capacitores que influyen, son los de entrada y los de capacitores si fuera un colector común, por ejemplo, emisor común, los capacitores que desacoplan la resistencia de emisor, ¿no es cierto? Esos son los capacitores que nos determinan la baja frecuencia. Aquí no estamos utilizando. Cuidado, que no se confunda esta CE que hemos puesto aquí. Sí estamos considerando, aquí está, ¿correcto? En alta frecuencia. En baja frecuencia, ese no se considera porque es una capacitancia equivalente de toda la fuente corriente, que va a ser una capacitancia bastante pequeña, con relación a las capacitancias de baja frecuencia, ¿no? Los que determinan la baja frecuencia. Entonces, no influye, o sea, no se hace análisis en baja frecuencia porque no tenemos ningún capacitor que va a determinar la baja frecuencia. En otras palabras, estos amplificadores diferenciales amplifican desde la señal continua hasta una determinada frecuencia. ¿Ya? No hay límite en la baja frecuencia. El límite sería 0 Hz, o sea, la continua. Entonces, lo único que tenemos que encontrar es el límite en alta frecuencia. Entonces, por eso es que solo hacemos análisis en alta frecuencia, como está acá. ¿Listo? Entonces, tenemos este circuito. Ahora hagamos el análisis. Tenemos que B01, vamos a hallar la ganancia. B01 es igual a menos 2 veces GM Bpi por RC medios. ¿No es cierto? O que es lo mismo, menos GMBpi GMBpi menos GMBpi. Bueno, para que por RC. Nada más. ¿Bien? Ese es nuestro B01. Ahora hagamos una malla con el voltaje BCM. BCM
va a ser igual a la corriente que circula por RB medios multiplicado por el RB2, y esa corriente que circula por RB, por esta resistencia RB, va a ser igual a Bpi sobre Rpi medios. Esa es la corriente, ¿correcto? Esta corriente que está circulando por aquí es la tensión dividido entre esta resistencia. Se ve Ppi sobre Rpi medio. Eso multiplicado por Rb medios nos da la tensión en Rb medios. Más Bpi, la tensión que cae en Rpi medios, y más, aquí vamos a tener entonces dos corrientes, ¿no es cierto? Es esta corriente que ya la hemos visto, más los GMBpi multiplicado por la impedancia. Entonces acá tendríamos la corriente anterior, que es Bpi sobre Rpi medios, más 2Gm Bpi, la otra corriente, todo esto multiplicado por REE en paralelo con 1 sobre SCEE. Listo. Ahora hay que desarrollar esta ecuación y ver y reemplazarlo en la fórmula anterior para encontrar la ganancia. A ver, vamos a ver. Desarrollando esto, ya lo tengo desarrollado, aquí está. Bpi, a ver, BCM es igual a Bpi, lo sacamos como factor común, por Rb sobre Rpi, los dos se van, más 1, más 2 veces beta más 1, dividido, o si no, ¿de dónde sale beta? Vamos a ver, vamos a hacerlo de otra manera, para que vean de dónde sale todo esto. A ver, Bpi, acá sería Bpi por, sacando factor común, ¿no es cierto? Acá sería Rb sobre Rpi, más 1, más, aquí vamos a desarrollar esto, sacamos factor común, el Bpi se va, sería 2 sobre Rpi, y acá 2Gm, entonces 2, sacamos factor común, el Bpi ya no existe, sería 1 sobre Rpi, nada más, ¿no es cierto? Más Gm. Esto en todo esto multiplicado por el REE, una vez hagamos esto, por el RE en paralelo con 1 sobre SCE, que vendría a ser REE dividido entre 1 más el S por el RE por el CE. Listo. Sigan desarrollando. PCM va a ser igual a Bpi por Rb sobre Rpi más 1 más aquí. Esta ecuación sería 1 más Gm por Rpi sobre Rpi. Gm por Rpi es el beta. Entonces quedaría 2 por 1 más beta dividido
entre RP. Todo esto multiplicado por RE sobre 1 más S Laplace, ¿no? Estamos usando Laplace. Este sería BCM en función de Laplace, BS. Estamos trabajando en Laplace, ya que es un sistema lineal. Sí, fíjense, aplicamos Laplace porque consideramos que nuestro circuito es un sistema lineal. Vean, es la importancia de encontrar dónde el modo diferencial y el modo común, sus valores máximos y mínimos, para que trabaje en la zona lineal. Listo, ahora sí tenemos podemos reemplazar el BPI. BPI es todo esto, dividido todo esto, en la primera fórmula, y obtenemos la relación B0 sobre BPI, que vendría a ser la ganancia en modo común, que vendría a ser B01 sobre BCM, igual, reemplazando todo esto en la primera ecuación, en esta. Y en lugar de BPI, lo reemplaza todo esto y despejamos el el BCM sobre B01, y les va a dar menos GM por RC, y abajo RE sobre RB sobre RP más 1 más 2 por 1 más beta dividido entre RP por REE dividido entre 1 más SREE por CE. Esa es la ganancia en modo común. Ahora lo vamos a arreglar, o sea, desarrollar, mejor. Vamos a desarrollar todo lo que está aquí y nos va a dar en la parte de arriba menos GM por RC, y multiplicamos todo por 1, o sea, desarrollando, ¿no? Más S por REE CE. Abajo, desarrollando todo, le va a salir 1 más RB sobre RP por 1 más el S REE CE más 2 veces por 1 más beta sobre RP por el REE. Listo. Yo creo que hasta ahí tendríamos ya la respuesta para analizarla. Esto nos ha salido la ganancia en modo común. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un 0 en 1 sobre 2pi RE CE. En la parte de abajo también hay un polo. Ese polo va a ser 1 sobre 2pi, un R equivalente por el CEE, donde el R equivalente hay que desarrollarlo, toda esta fórmula, y ponerlo en función de un polo. Ese R equivalente va a ser igual
al REE por 1 más el RB sobre el RP dividido entre 1 más el RB sobre el RP más el 2 veces 1 más beta por el REE dividido entre el RP. Ese es el R equivalente. ¿Tá? Eso es lo que tenemos como resultado. Un 0 en 1 sobre 2 pi RSE y un polo en ese punto. ¿Ve? Se hace el siguiente análisis, fíjense. El R equivalente que está en la parte de abajo, es bastante pequeño. No bastante, pero sí es pequeño. ¿Por qué razón? Vean. Aquí el RE está siendo multiplicado por el beta más 1 del transistor y por 2 todavía, ¿no es cierto? Por 2. Esta expresión es generalmente mucho mayor que el RP, que el RB sobre el RP. O sea, quiten el RP que no influye para nada. El RB es mucho menor que el RE por beta más 1, ¿correcto? Ya saben que este REE es bastante grande, porque este es el equivalente del transistor es el que está en paralelo con la fuente de corriente. Multiplicado por el beta más 1 todavía es recontra mucho mayor que el RB. Y por supuesto va a ser mucho mayor que esta expresión, que toda esta expresión. Entonces, esto se va y quedaría de esa manera. El RE lo podemos eliminar. Y el R equivalente va a ser, si ustedes lo pasan el RP para arriba, etcétera, etcétera, va a ser bastante pequeño, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos un producto de 2 por beta, va a depender del beta del transistor. Ese es el producto, y arriba tendríamos, si esto lo pasan para RP más R beta, nada más, RP más R beta, ya que los dos RP se van, ¿no es cierto? RP más R beta dividido entre 2 por beta más 1. RP ya saben que es un valor pequeño, no pequeño, pero es la parte, ¿no? Tiene un equivalente. RB sí es un valor también del orden de los kilómetros, de manera que el R equivalente es bastante pequeño, ¿ya? Comparado con las resistencias de los transistores, las resistencias internas. Por lo tanto, este polo es, si el R equivalente es pequeño, comparado con las otras resistencias, por lo tanto, la frecuencia del polo es elevada. ¿Bien? No influye, no va a influir este polo en la respuesta en frecuencia. Comparado con el cero que produce este circuito, que es 1 sobre 2 pi RSE, este polo va a estar a la derecha, ¿está bien? Y este cero va a estar a la izquierda, porque va a ser, vean, RE es bastante grande, C es bastante grande, entonces este cero va a ser pequeño. En cambio, este polo es elevado a la derecha. Uno se encuentra a la izquierda y el otro a la derecha. Por lo tanto, este polo no
no representa un límite en las frecuencias altas. ¿Ya? Nos quedamos con el 0. Esto lo podemos despreciar porque es muy elevado. Ese polo es muy elevado, no es un polo dominante. Este 0 sí está a la izquierda. Tenemos este 0 como respuesta. Por lo tanto, la frecuencia, la alta frecuencia, podemos encontrarlo de la siguiente manera. Eso es todo. Vean, vamos a trazar. Vamos a trazar el 0. Vamos a trazar la respuesta en frecuencia en modo diferencial, en modo común, y vamos a trazar el CMRR, todo en función de la frecuencia. Que sea la ganancia en modo común. Normalmente tendríamos el módulo, ¿no? El módulo, o sí, son módulos. Acá tenemos la ganancia en modo diferencial. En decibelios o en valores adimensionales puede estar. Esta es la ganancia en modo diferencial. A0B o A0B1, como quieran, el módulo también. Y aquí vamos a tener el CMRR. El rechazo, la relación de rechazo a modo común. Entonces, veamos en modo diferencial. Nos ha dado un 0 y un polo. El polo lo hemos desechado, entonces solo tendríamos el 0. Aquí que esté la frecuencia del 0. Entonces sería, es un 0. A partir de este punto, asciende en 20 decibelios por decada. Positivo. En el modo diferencial, el modo diferencial, este es el modo diferencial. En el modo diferencial, nosotros vamos a tener, es la respuesta en frecuencia del amplificador en emisor común. ¿Eso qué significa? Ustedes van a tener aquí una ganancia y encontrar aquí la frecuencia FH, que vendría a ser la respuesta en frecuencia del emisor común. Y va a caer con 20 decibelios por decada. Negativo. Eso vamos a tener. Esta frecuencia, la respuesta en frecuencia del emisor común es alta con relación al 0 que vamos a generar en el modo diferencial, en el modo común. Es más elevada. Habría que ver la ecuación, cómo sale. No sé si aquí lo tenemos. Miren cómo sale esta frecuencia. Esa frecuencia FH, esto sale del análisis del emisor común. 1 sobre, siempre en ¿no? En Hertz. El 2pi indica eso. Rpi en paralelo con Rb. Todo esto multiplicado por Cpi más el Cm. Esa es la respuesta en frecuencia de un emisor común. Esto ya deberían haberlo hecho en la primera parte, porque es toda una secuencia, es todo lo que tenemos que hacer.
en emisor común, en los amplificadores básicos. Base común, ¿qué sucede con base común, colector común? Aquí no está presente. El amplificador diferencial es un emisor común, es lo que estamos viendo. Y su frecuencia en alta es por esta, donde Cm es la capacitancia Miller. Ya deben saber, o deberían haber, si han hecho el reporte de frecuencias, qué es la capacitancia Miller, cómo se encuentra esa capacitancia Miller y a qué se debe esa capacitancia Miller, ¿no? Todo eso había que hacer. Bueno, pero esta frecuencia, esta alta frecuencia, esta FH del emisor común es mucho mayor que el cero. Mucho mayor. ¿Por qué razón? De igual forma, ¿no? Esta resistencia en paralelo RB con RP es bastante pequeña. RB normalmente es del orden de los kiloohmios, ¿no es cierto? Y RP también le sale en el orden de los kiloohmios, y es el paralelo. Esto puede salir pequeño, no hay problema, la parte de los capacitores, pero esta resistencia lo va a hacer que nos va a permitir que esta frecuencia de alta esté más a la derecha, porque este valor de RP sobre RB es pequeño. Por lo tanto, la frecuencia es elevada de la respuesta en frecuencia de este emisor común, de este amplificador. Mucho más elevado que el FZ. El FZ es el que está dominando, es el cero que está dominando aquí el amplificador diferencial, es el que está más a la izquierda. Entonces, ahora vamos a encontrar la relación en modo común. ¿Cómo se define el CMRR? Habíamos definido como la ganancia en modo diferencial dividido entre la ganancia en modo común, ¿no es cierto? De esa manera hemos definido. En el en diagramas, estos son diagramas de Bode, ¿no? Son diagramas de Bode. En los diagramas de Bode, una relación significa gráficamente una diferencia. Si es un producto, es una suma. Si es una división, es una diferencia. Entonces, el rechazo en modo común, la relación de rechazo, se puede obtener gráficamente como la diferencia del modo diferencial, la ganancia en modo diferencial, menos la ganancia en modo común. Aquí ya tenemos las dos ganancias, ¿no? La diferencia nos va a dar el CMRR. Haciendo la diferencia, tenemos lo siguiente. Esto menos esto, constante. Este constante menos esto, como este menos negativo, va a caer, si es positivo, va a caer en 20 decibelios por decada. Hasta este punto. Y luego este menos 20, menos 20, menos 40. Tenemos una caída de menos 40, ya que se va a toda la frecuencia. Entonces acá tendríamos la frecuencia de Z del cero de nuestro modo común. Aquí tenemos la ganancia del amplificador, FH. Este es el emisor común, que lo encuentran de esta fórmula. Y esa es la respuesta del CMRR. Un amplificador diferencial, el CMRR en un amplificador diferencial debe ser bastante elevado. Esta sería la ganancia en la banda media. La banda media. O sea, es buena la ganancia. El CMRR, perdón, es bueno. No la ganancia, sino el rechazo en modo común es bueno. A partir del cero, cae en 20 decibelios por decada. Y a partir del FH, del amplificador, cae en 40 decibelios por decada.
Sería menos por decada, ¿no? Entonces vean, a partir del FZ ya está cayendo el CMRR. Entonces consideramos que el FZ nos va a dar la frecuencia de corte o la máxima frecuencia del amplificador diferencial. Porque a partir del FZ ya está cayendo el CMRR. Si pasamos al FH, que es el de la ganancia de modo diferencial, vamos a caer en 40. Entonces, aquí ya no trabaja como debe ser nuestro amplificador diferencial. Solamente va a trabajar o va a amplificar desde cero aproximada, porque este eje no puede tomar valores de cero, ¿no? Este está en ¿cómo se llama? El eje X es logarítmico. Entonces aquí vamos a poner un valor, digamos, de 0.1 Hz, casi continua, ¿correcto? A partir de la continua, idealmente 0, va a amplificar hasta la frecuencia FZ, donde el CMRR se mantiene constante y elevado. A partir del FZ cae el CMRR en 20 decibelios por decada y a partir de la fecha en 40, por lo tanto ya no está amplificando como debe ser, por lo que nuestro ancho de banda sería hasta determinado por el FDZ, que es esto. Viene a determinarse por la resistencia REE, que es la resistencia equivalente de la fuente de corriente, multiplicado por la capacitancia equivalente de esa fuente de corriente. Ese es el que determina entonces la respuesta en alta frecuencia de nuestro amplificador diferencial. ¿Ya? Bien, eso es entonces todo. Eso es lo que concierne al BJT. En el caso del MOSFET, es un poco más sencillo. Vamos a ver en el MOSFET. Pero es lo mismo. Vamos a ver en el MOSFET. Primero vamos a hacer para el caso de carga RC. Entonces acá coloquemos un MOSFET. Ya no necesita resistencias. Es más fácil determinar en el caso del MOSFET. Listo. Modo diferencial. Para el caso del MOSFET es el mismo caso del BJT. En modo diferencial, nuestro circuito se va no va a reemplazar, sino va a ser equivalente a un fuente común, ¿no es cierto? A un fuente común. Entonces, la respuesta en frecuencia de un fuente común nos va a dar la respuesta del modo diferencial, de la entrega de modo diferencial. Es lo mismo que el BJT. Esa parte de respuesta en frecuencia en fuente común, emisor común para el BJT, etc., es parte del circuitos electrónicos 1. Respuesta en frecuencia es parte del circuito. Aquí también estamos viendo respuesta en frecuencia, pero los amplificadores son otros. A eso me refiero. No es que respuesta en frecuencia corresponde a circuitos electrónicos 2, no. Sino que aquí los amplificadores ya son otros. Los amplificadores que ustedes han debido ver en circuitos 1 son los básicos, que vienen a ser los tres, ¿no? Emisor común, base común, colector común, para el caso del BJT. Y en el caso de los MOSFET, para el fuente común, para el drenaje común y para la compuerta común. Esos tres amplificadores son los básicos. Y a esos tres había que hacerles también la respuesta en frecuencia. ¿Cómo sale su respuesta en frecuencia? Entonces, este circuito en base a MOSFET también se va a reducir
a un fuente común. Entonces la respuesta en fuente común, hay que revisar el libro, lo que da. Esa sería la respuesta de en alta frecuencia para el modo diferencial. Vamos al modo común. En el modo común, que sí nos va a dar acá una respuesta, colocamos aquí el voltaje en modo común. ¿Ve? Y este circuito se va a reducir a... Ya no existe la resistencia, este transistor es otro, y tendríamos eso. Es lo mismo, fíjese. Acá tendríamos entonces nuestro transistor MOSFET y aquí colocan el voltaje en modo común. ¿Eh? RC medios, el transistor, REE y CEE, en este caso cambiarían los términos nada más. Aquí sería RSS y este CSS. Nada más, lo mismo, va a tierra. A eso se reduce para el modo común. La ganancia en modo común es igual a menos RD sobre 2 veces RSS. ¿De acuerdo? Si variaba el valor de RD, acá nosotros multiplicamos por el delta RD sobre el RD. Si variaba el GM, las conductancias del transistor, acá sería delta GM sobre GM, etc. ¿no? Y si hay otras variaciones, por ejemplo, ¿por qué existe ganancia en modo común? Eso es lo que se entienda. ¿Por qué existe la ganancia en modo común? Porque lo ideal es que sea cero. ¿Pero por qué existe? Porque el amplificador de la derecha no puede ser idéntico al de la izquierda. Por eso existe la ganancia en modo común. Las variaciones que existen entre esos dos lados va a producir una ganancia en modo común. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el caso que es los RD sería, ¿no? Están variando. Acá ya sería RD. Y acá vamos a poner la salida B01. RSS vamos a tomarlo como 2 y acá 2 veces SS también. Para no variar el otro hemos tomado R de medios, ¿no? Acá tomaremos 2 RSS, porque la fórmula sale con 2 RSS, la ganancia. Perdón, aquí sería entre 2. O si quieren, 2 veces ZSS o lo mismo, es como que sería 1 sobre 2 SCSS. Es lo mismo. No sería 2 veces. O sea, en realidad la impedancia de un capacitor es 1 sobre SC. Esa es su impedancia, ¿no es cierto? Entonces acá estaría la impedancia 1 sobre 2 SCSS. ¿no? Se está incrementando en 2 veces. ¿ya? Ese sería el circuito equivalente. La ganancia en modo común era, eso ya se obtuvo, era menos 2 veces, menos RD sobre 2 veces RSS por delta RD sobre RD. Eso es lo que teníamos inicialmente. Ahora, el RSS, acá hubiéramos el RSS, ¿no? Para no confundir.
en la ganancia que nosotros hemos obtenido, el equivalente de esto era el RSS. Vamos a cambiar mejor este valor. O sea, el no valor, sino la nomenclatura, nada más. Aquí pondremos RSS viene a ser todo el bloque, el paralelo de estos dos. Aquí vamos a poner bueno, RSS prima, indicando que es ¿no? la resistencia interna. Pero el paralelo de estos dos nos viene a conformar el RSS en la ganancia en modo común. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar el RSS con el paralelo de estos dos. ¿No? Entonces, esta ganancia en modo común va a ser igual a menos el RD sobre 2 veces el paralelo de estos dos. Y el paralelo de esos dos, bueno, que ya no tendría el caso de colocar 2, ¿no? Ya estamos colocando 2 veces RC. Y el paralelo de esos dos viene a ser el RSS' más el paralelo de 1 sobre SCSS. O perdón, el paralelo que estoy hablando. Paralelo de esos dos multiplicado por el delta RD sobre el RD. Esto asumiendo de que el RD es el que está variando. Pueden variar otros parámetros. Acá nada más va a cambiar esto. Esta parte nunca cambia. Esto siempre es RD sobre 2 RSS. Eso sale en el modo común del amplificador diferencial. Siempre sale esto como ganancia. Listo, entonces cambiando, o sea, resolviendo, mejor dicho, esta ecuación, me va a salir lo siguiente, menos RD sobre 2 RSS por delta RD sobre RD por 1 más el S por el RSS CSS. ¿Ya? Prima sería, ¿no? El RSS prima, para que no confundamos con el otro RSS. Nada más, es eso. Entonces, vean aquí, esta es la ganancia ya en modo común. Este es lo que hemos encontrado en delante. Entonces, la ganancia en modo común, igual, va a tener un 0, produce un 0 en 1 sobre 2pi R SS', CS. Ahí produce el 0. Y es el mismo resultado que se ha obtenido para el BJT. Por lo tanto, tiene los mismos efectos. O sea, de esa manera, este es el 0 que va a determinar la alta frecuencia, el límite en la alta frecuencia del amplificador diferencial. En ambos casos resulta que ese 0 que produce la fuente de corriente, esa es la que limita la ganancia. Igual, la ganancia en modo diferencial de este amplificador también va a ser una frecuencia más elevada al 0. O sea, estas tres curvas van a ser exactamente iguales para el caso del MOSFET. El 0 siempre va a estar a la izquierda, la ganancia en modo diferencial va a estar a la derecha, que va a ser un polo, y estos dos nos va a producir el CMRR, que es la diferencia de ambos, y tenemos esa curva. Igual, entonces, el análisis para el caso del modo diferencial. Esto se ha analizado con RC y en el RD y RC, ¿correcto? RD para el caso de o sea, resistencias hemos tenido como carga. ¿Qué sucede si colocamos? No lo vamos a hacer ya,
pero si colocamos fuentes de corriente, porque nosotros tenemos fuentes de corriente, no tenemos resistencia, podemos tener resistencias, ¿no? Pero en nuestro diseño a veces completo, digamos, de un amplificador diferencial, son con fuentes de corriente, ¿no? ¿Qué sucede cuando se colocan fuentes de corriente como carga? Es la carga activa, mejor dicho, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace el análisis? Esa fuente de corriente de la carga, cuando coloquen fuentes de corriente en la carga, también el análisis es sencillo, también de la misma manera se puede hacer. Va a generar un polo y un cero de la misma forma que genera la fuente corriente de la parte de abajo, que va a estar mucho más a la derecha que el cero que está generando la fuente corriente de la parte inferior. Eso se demuestra. Por lo tanto, ese cero y ese polo no influyen en nada en la respuesta en frecuencia. Está a la derecha, no va a influir en nada. ¿Ya? Entonces, la fuente de corriente, o tener fuente de corriente como carga, o tener una carga como RC, el que va a determinar la frecuencia, la alta frecuencia, es la fuente corriente de la parte de abajo, o sea, la alimentación. Y se determina de esa manera. ¿Eh? Vean, aquí en ambos casos, ese cero está determinado por el producto, ¿no?, de la resistencia con la capacitancia. En ningún momento entra la resistencia RC o RD. O sea, no depende de la carga, ese cero. ¿Está bien? Por lo tanto, ese cero es el que nos determina la alta frecuencia. Nada más. Entonces, lo que tienen que hacer es encontrar el valor de ese cero. Y este FH que correspondería al amplificador en emisor común o en fuente común, FH, pues utilizan simplemente la fórmula, porque habría que hacer todo un análisis del circuito, ¿no?, para encontrar esa FH. Pero como ven, no va a influir tampoco en la ganancia de la alta frecuencia. Está pues más a la derecha del C. Siempre va a estar más a la derecha, es un polo. Pero hay que determinarlo para encontrar, es un punto característico, En el caso del laboratorio, se va a determinar el FS, el FZ, el FH, y se va a graficar esta respuesta en frecuencia. ¿Ya? Y ahí tiene que salirnos esta ganancia. Entonces, para verificar si realmente es la simulación, los resultados de la simulación deben coincidir con los resultados analíticos, o sea, aproximadamente, solo para confirmar. Entonces necesitan ustedes siempre encontrar la frecuencia del modo diferencial. Ok, ese sería entonces el análisis de alta frecuencia para el análisis en frecuencia en general, ¿no?, o respuesta en frecuencia del amplificador diferencial. Vean que solo lo determina ese cero, nada más. ¿Ven? En baja no hay, solo hay en alta, porque en baja no existen los capacitores ni de acoplamiento ni de desacoplamiento. El capacitor de salida no influye, ¿no?, en la respuesta de baja frecuencia. En la respuesta de alta frecuencia se incluyen los capacitores internos del MOSFET y del BJT. Pero hemos visto que el cero que produce es muy bajo. Entonces se puede eliminar esas capacitancias internas del MOSFET, del BJT, no influyen, porque esos producen polos más a la derecha, con frecuencias mayores. Entonces no influyen en el resultado de la alta frecuencia. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve el análisis de frecuencia? Fácil, para saber hasta qué frecuencia podemos amplificar, puede amplificar
amplificador diferencial. Nada más, para eso no sirve, ¿no? No van a poner señales mayores que esa alta frecuencia porque no va a amplificar. Y la baja, pues está desde cero. Entonces no hay ningún problema ahí. Ese es entonces el análisis en baja frecuencia. No sé si tienen preguntas. Inge, el laboratorio 2 que hicimos es de alta o baja frecuencia, Inge. Eso hay que verificarlo con la respuesta en alta. Pero fíjate, todos los operacionales, todos los diferenciales tienen como frecuencia alta una frecuencia bastante elevada. Es del orden de los megahertz, de los gigahertz en algunos casos. Eso va a depender del transistor del transistor que estés utilizando como fuente de corriente. Nada más. Y eso te va a producir frecuencias bastante elevadas. Por lo tanto, nuestro amplificador de las dos, uno y dos, ¿no? De los dos, van a producir frecuencias elevadas como límite, ¿no? Como límite. Vas a poder amplificar con eso frecuencias elevadas. Lo que sí hay que averiguar qué frecuencia, ¿no? Hasta qué frecuencia va a amplificar. Pero con seguridad te digo, como estamos usando transistores, entonces la alta frecuencia es bastante elevada, megahertz, no llega a kilohertz, o sea, no baja hasta kilohertz. Megahertz y en el caso de transistores muy buenos, hasta gigahertz. Entonces estamos de sobra por ese lado. Pero hay que averiguarlo, ¿no? O sea, este análisis sirve para averiguar eso. ¿Hasta qué frecuencia vamos a amplificar? ¿Alguna otra duda? Pregunta. Eso del amplificador que no lo han visto bien en la parte, revísenlo nomás ustedes porque eso va a necesitar otra clase adicional. Ya no tenemos tiempo ya. Solo usaremos las fórmulas para encontrar esas frecuencias altas. Están en el libro de Niemann y también en el Niemann, en el del Niemann, sáquenlo. Esas fórmulas, tanto para el MOSFET como para el BJT. Están desarrolladas ahí y simplemente apliquen la fórmula para encontrar esas frecuencias. Okay. Entonces, si no hubiera preguntas, no sé qué hora estamos. Son 10:20 ya. Hoy día tenemos, no, 11, ya tenemos 10 minutos. Vamos a hacer 3 problemas de esto, como les digo, el día viernes. Empezaremos por este tema para que no tenemos mucho tiempo, ¿no es cierto? Empezaremos por este tema desarrollando un problema. Básicamente es eso, el amplificador diferencial, hasta qué frecuencia está trabajando, ¿no? No es síntesis, es análisis. Eso significa que vamos a determinar la frecuencia alta del transistor, del amplificador. Síntesis sería con una frecuencia dada, nosotros vamos a diseñar, ¿no? Un amplificador que no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es análisis. Dado un amplificador diferencial, averiguar cuál es su frecuencia máxima de amplificación. Sus puntos característicos, ya saben que son dos. El S0, que es generado por la fuente de corriente de polarización, y el polo. El polo es generado por el modo diferencial, es decir, por el amplificador en emisor común o el amplificador en fuente común del MOSFET, ¿ya? Con cualquiera de los dos. Esos dos son los puntos característicos, eso hay que encontrar esos dos valores, y eso sería en cuanto a análisis, o sea, cálculo. Y el ORCAD nos permite hacer un análisis, así como hemos hecho análisis paramétrico para modo de continua, se puede hacer análisis paramétrico para el modo de alterna. O sea,
En lugar de poner una señal continua en la entrada, ponemos una señal alterna al amplificador. Sería en modo diferencial, ¿no es cierto? Una señal positiva a una entrada y el otro una señal negativa. Y tomamos la salida para hacer el análisis paramétrico y nos va a graficar en función de la frecuencia la ganancia del amplificador. ¿Ah? Eso lo vamos a hacer en el laboratorio, en el siguiente laboratorio. Un amplificador lo diseñamos en base a BJT o MOSFET y le hacemos el análisis en alta con el ORCAD. Y estos puntos característicos tienen que coincidir con los analíticos, con los calculados. No pues exactamente, ¿no? Aproximadamente. Tanto de frecuencia FZ del cero, ¿no? Es la que y hay que medirlo en el y debe coincidir, o sea, debe ser aproximado. Igual para el otro caso, cuando cae en 40 decibelios, hay que ver dónde está la frecuencia. El FZ, no sé si nos va a permitir observarlo, ¿no? Lo del FP sí está claro, porque es para modo diferencial. Pero para el FZ, con el ORCAD, un poco complicado, porque tendrían que colocar una señal en modo común, y tendríamos que variar un parámetro o de la derecha o de la izquierda. Vamos a hacer el intento, vamos a hacer una variación de GM o una variación de la resistencia RD o RC. Una pequeña variación le vamos a tomar y ahí debe existir, se debe visualizar ese cero. ¿Ya? Si es que lo hacen exactamente igual los dos, no vamos a tener ninguna ganancia en modo diferencial y por lo tanto no se va a poder visualizar, digamos, ese cero. Hay que desequilibrarlo al sistema para tener ganancia en modo diferencial. En modo común, perdón, no en modo diferencial, en modo común. A eso hay que intentar, vamos a ver en el ORCAD hasta dónde llegamos, si nos permite eso hacer el programa, ¿no? Eso es simulación. Siempre miren cuando en no para cálculo, para simulación, cuando se pida algo, digamos, y no se puedan lograr los objetivos, se pone, llegué hasta acá, digamos. O sea, no puedo medir esto porque no me permite más, o sea, ¿cómo identifico el cero, digamos? Si no puedo desequilibrar mi puente. Y si desequilibro mi puente, digo, mi amplificador diferencial, sí podría observar ese cero o no. Esa es la ganancia en modo diferencial, ¿no? Perdón, en modo común. O sea, habría que colocar una señal constante en ambas puertas. Es lo que indica la teoría. No van a colocar una señal alterna, una señal constante, igual, mejor dicho, en las dos puertas, idénticas. No van a, positiva y negativa, no. Dos idénticas y ver la ganancia. Ese sería el modo común. ¿Ya? Eso no sé si lo permite, como les repito, no sé si nos permitirá ese tipo de análisis el ORCAD. Vamos a intentarlo. Lo del modo diferencial sí está clarísimo. Eso sí, colocando una señal alterna en modo diferencial, solo modo diferencial, obtenemos una respuesta una ganancia, perdón, en la salida. ¿Ya? Listo. Bueno, si no tenemos preguntas, eso sería entonces toda la teoría desarrollada para el examen. Hay que estudiar. Sí, sí. Ahorita acá, dentro de 7 minutos, se vence el laboratorio del pues. grupo B. Y no sé si a nombre de mis compañeros nos podría dar un poco más de plazo. Por ejemplo, yo ahorita he terminado los cálculos y aún todavía me falta simular. Entonces, estoy Eso ahorita con eso. para el laboratorio.
Sí, ingeniero. Ya, dígame, no hay problema. Estamos hablando del segundo laboratorio, ¿no? Tenemos Sí, sí, el segundo, ingeniero. el primero, el primero ya tiene nota. El segundo era el BJT, ¿no es cierto? Y este de medir la ET va a ser el tercero. Ya, no se preocupe, no hay problema. El grupo, ¿de qué grupo estamos hablando? Del grupo B. B, en 6 minutos se vence ya. Sí. Y lo ampliaremos un par de días, pues, ¿está bien? O sea, hasta el miércoles. Sí, ingeniero, por favor. Ya, no hay problemas. Miércoles a las 8 de la noche lo vamos a ampliar. Ingeniero, muchas gracias. Ya, y el brazo del grupo A, no sé si hay gente del grupo A, deben estar, ¿no? Los del grupo A, que nos toca, ¿cuándo? Mañana. Mañana, ingeniero. Ya, ¿cómo va su trabajo? Ah, falta, ingeniero. Ya, Falta también, todas las simulaciones, Inge. ya, entonces, igual. Entonces, Estamos muriendo, ingeniero. ya, para el día jueves, entonces, para los dos grupos, el día jueves, ya, que se venza a mediodía, a las 12 a.m. Ya, no hay problema eso. La cosa Ingeniero, es gracias. que hagan un buen trabajo, eso es lo que se quiere, ¿no? No estén copiando como en la San Marcos. Han escuchado que están ahí, tienen denuncias ahí. El Lo han plagio es, pasado,